visita de nuestra querida abogada Shio Camacho, quien ya está aquí en los estudios para que platiquemos justamente este tema. Rapidísimo, usted se puede conectar a nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok, en Resumen Noticias, y también en la página de En Resumen y la de Radio Ambiente para que se conecte y vea lo que está pasando aquí en cabina. El teléfono de la abogada Shio Camacho, 901-896-9529. Otra vez, 896-9529. Búsquela en redes sociales como Shio Camacho Law Office. Y bueno, vamos a empezar hablando, abogada, bienvenida. Ya, ahora sí, este lunes creo que todos los niños regresaron a clases, ya todos estamos contentos. Buenos días, lunes, sí, ya especialmente las escuelas públicas han regresado a clases, así que sí, así es. Tenemos un paso hacia adelante. Exactamente, regresamos a la rutina, a la rutina. Abogada, ¿usted cree que justamente ahorita con el tema de las escuelas ICE se atreva a entrar a las escuelas a hacer arrestos? Quiero comentar algo que pasó el viernes rapidísimo. Una concejal me llamó a la radio y nos decía que le hablaron unas escuelas de su distrito, estoy hablando de Raleigh area, okay, en donde arrestaron durante las vacaciones a los padres de algunos niños hispanos y decían que tenían miedo que no fueran a las escuelas, que cómo podían ayudar las escuelas y la concejal a estos estudiantes porque querían, pues obviamente, que atiendan a la escuela. ¿Qué piensa usted que va a pasar ahorita? Eso es tremendo opening, porque en Tennessee hay una ley donde todo niño entre 6 a 17 años tiene que ir a la escuela o tiene que estar registrado para recibir lo que llamamos homeschool, que es la escuela en casa. Voy otra vez, en Tennessee, si usted es papá y usted no está seguro si voy a enviar a mi hijo, no voy a enviar a mi hijo, ¿qué va a pasar con ICE? Yo quiero que usted entienda que en Tennessee hay una ley, no importa que su hijo no tenga documentos en los Estados Unidos, en Tennessee hay una ley que establece que todos los niños entre la edad de 6 a 17 años tienen que asistir a la escuela. Así que el primer llamado que voy a hacer es que si usted es papá, no está seguro si va a mandar al niño a la escuela, yo te tengo que decir que si su hijo tiene entre 6 a 17 años, sí tiene que ir a la escuela, y si no va a la escuela o no está en un programa de educación en casa, entonces usted va a tener un problema legal, y ahí tenemos otro problema, ¿ya? Y ahí es cuando alertamos entonces a las autoridades para decir, fulano no está mandando a los niños a la escuela, ellos no están cumpliendo con la ley. Así que si usted está aquí en los Estados Unidos, está escuchando esto o conoce de alguien que no sabe si va a mandar al niño o no va a mandar al niño, lo primero es que tengo que decirle, sí mande a su niño a la escuela. Si su niño tiene entre 16 a 17 años, tiene que ir ese niño a la escuela. Si el niño va a tomar un programa de educación en casa, entonces tú debes registrar a ese niño. Hay muchos programas de educación en casa, algunos cristianos, algunos no cristianos. Usted tiene que registrar a ese niño en educación en casa. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir creando ese mismo problema. Si usted dice, no, yo voy a dar educación en casa, y usted no registra y no cumple con los requisitos de educación en casa, entonces usted está incumpliendo la ley y usted podría recibir alguna multa, usted va a poder ir a la corte, usted va a poder enfrentar algunas consecuencias, y eso es lo menos que queremos en estos momentos. Lo menos que usted quiere es llamar a las autoridades o ser de atractivo a las autoridades porque usted está incumpliendo con la ley. Así que sí, usted debe mandar a su niño a la escuela, no importa que usted tenga miedo de ICE, usted debe mandar a su niño a la escuela. Ahora, las escuelas del condado de Shelby claramente han dicho que la seguridad, privacidad y el mejor bienestar de los estudiantes es la prioridad para ellos. Por eso, y quiero leerlo exactamente lo que dice la página de las escuelas del condado de Memphis Shelby, dice: nos comprometemos a garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen y estatus migratorio, se sientan seguros y apoyados en nuestras escuelas. Las agencias policiales, incluyendo aquellos de ley migratoria, deben tener autorización legal para acceder a los expedientes estudiantiles o hablar con ellos en la propiedad escolar. Si los funcionarios de inmigración visitan la escuela, serán dirigidos directamente a la administración y deberán proporcionar identificación y documentación legal. El personal no atenderá a ninguna persona que solicite entrar al departamento, y ellos dicen que van entonces a dirigirse todo por la ley. ¿Qué quiero decir?
que las escuelas en el condado de Shelby y Memphis están garantizando que ICE no va a entrar a la propiedad si no tienen una orden, número 1. Y 2, que ellos no le van a dar los expedientes de los estudiantes sobre el estatus migratorio o quiénes son si no hay una orden judicial. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda que una vez el niño entra a la escuela, va a haber una seguridad del niño en la escuela. Que saliendo de la escuela, afuera de la escuela, en tal lugar, en el playground, ¿pueden ocurrir cosas? Sí, pero la realidad es que es lo mínimo que hemos escuchado. Uh-huh. Sí que a un jovencito de high school de camino a su casa lo detuvieron y después llegaron a su casa. Esos son eventos aislados que podemos hablar y tenemos muchos de esos eventos aislados para hablar. Pero el que tenemos hoy es las escuelas del condado de Shelby, Memphis están garantizando que en el plantel escolar los niños van a tener seguridad. Pero que usted como papá tiene que mandar al niño, sí, 100%. Si usted no le está dando educación en casa o no están haciendo un programa de educación en línea, usted tiene que mandar a su niño de 6 a 17 años a la escuela. ¿Por qué? Porque es su obligación y si usted no lo hace, está llamando la atención de las autoridades pertinentes. ¿Para qué? Para que lo visiten porque usted está incumpliendo la ley. Eso podría requerir que usted termine en una corte civil explicando por qué usted está rehusando llevar al niño. Alguien me preguntó, pero mi niño no tiene documentos, ¿tengo que hacerlo? Sí, tienes que hacerlo. Uh-huh. Mientras usted resida en Tennessee, y esta es la ley de Tennessee, usted tiene obligación de o educar a su hijo en casa bajo registrarse o enviarlo a la escuela. No importa que su hijo no tenga documentos, usted tiene esa obligación. Pero hablando de estos niños sin documento, yo quiero que la gente entienda que siempre existe el estatus juvenil. Y a veces yo escucho esto una y otra vez. Mi hijo no tiene documento, no tengo dinero. Ajá, pero ¿dónde está el padre o la madre de ese niño? Desaparecido. Pues entonces tenemos siempre la opción de estatus juvenil. Y estatus juvenil es la opción que se da a aquellos niños abandonados, descuidados o maltratados por uno o ambos padres para que el niño en un futuro pueda obtener una residencia. Que las cosas para estatus juvenil han cambiado, sí, pero que el remedio existe también. Por lo tanto, su niño no tiene documento. Usted quiere que su niño en un futuro tenga la residencia. Su niño fue maltratado, abandonado, descuidado por uno o ambos padres. Usted puede ser la tía, el tío, y está a cargo de ese menor de edad. Pues ahora, antes que ese menor cumpla 18 años, usted tiene la opción de comenzar el procedimiento de estatus juvenil. Así que, escuela obligatorio. No tiene documentos, no importa, sigue siendo obligatorio si usted vive en el estado de Tennessee y en Mississippi también. Pero, si usted quiere comenzar un procedimiento para darle en un futuro el estatus o la residencia a ese menor, tienes que comenzarlo hoy. Tienes que comenzarlo antes que ese menor abandonado, descuidado o maltratado por uno o ambos padres cumpla los 18 años. Qué buen consejo, abogada, porque yo entiendo que puede haber temor, pero no vamos a meternos en mayores problemas al no enviar a los hijos a la escuela. Quizás a donde se deben de poner atención es en quién los va a recoger. O sea, que busquen a alguien que sí esté legal para que los vaya a recoger y evitar, ¿no? Más peligros para la familia. Y aprovechemos ahora que llevamos los niños a la escuela, pues mira, vamos a ir a un notario, vamos a hacer un poder, vamos a ir al Power School, vamos a actualizar las otras opciones para recoger al menor. Vamos a ser padres diligentes en eso. ¿Tengo miedo? Pues entonces el miedo no es reteniendo al niño en la casa. Claro. El miedo es, vamos a hacer un poder para que si algo pasase, alguien pueda recoger a mi hijo y se pueda encargar de la educación de mi hijo. Pero además de eso, vamos a entonces actualizar el Power School o donde tú tienes la información de tu niño en la escuela y decir, fulano y fulano también son personas autorizadas a recogerlo. Igual, si haces estatus juvenil, tú le vas a dar esa orden a otra persona, donde esa otra persona podría ser un guardián de tu menor en caso de que usted no esté en los Estados Unidos. Hay opciones y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Yo no quiero que la gente diga, aquí no hay opciones, se acabó. No, aquí hay opciones y por lo tanto puedes llamar siempre a un abogado 901-896-9529, pero busca las opciones viables, pero la opción de retener al niño en tu casa, de decir no tengo miedo de que algo le pueda pasar, no es la opción. Al contrario, te estás trayendo más problemas a tus hombros porque estás violando la ley de Tennessee.
Sin duda alguna. Oigan, bueno, pues ahí está el gran consejo que la abogada nos está dando esta mañana. No podemos alejar a los hijos de la escuela, cuídense mucho e infórmense. Una pregunta respecto a esto. ¿Sería prudente también como padres hablar con nuestros hijos? Si llegan a tener contacto con una agencia, decirle, o sea, del ICE, decirle, no digas nada. A lo mejor los mismos agentes saben que pues los niños son legales, pero los papás no. Entonces les llegarán a preguntar si aprendes, tú no digas nada, quédate callado, tú nada más ve a la escuela y si te llegan a preguntar no digas nada absolutamente de nosotros. Claro que sí, los padres lo pueden hacer. Sin embargo, al ser menor de edad no se supone que interroguen a los menores de edad. Pero estamos viendo están las cosas. Exactamente, estamos viendo cosas que no son usuales. Por lo tanto, eso puede ser gracia, eso puede ser tremenda plática esta noche mientras están comiendo. Ya comenzaste en la escuela. Si alguien se acerca y te preguntas cuál es tu estatus legal, tú le vas a decir, no te tengo que decir. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí, todos tenemos ese derecho de que no tenemos que decir nuestro estatus legal a absolutamente nadie. Así que sí, buena recomendación esta noche, cuando estén comiendo, cuando estén hablando de tu primer día de escuela o de tu semana de escuela, si eres de Mississippi, sí, yeah. Pues entonces sí le puedes explicar a tus niños, tienes derecho a permanecer callado, no tienes que dar la dirección de nosotros absolutamente a nadie. La escuela es la única que necesita la dirección y ya la escuela lo tiene para usted poder matricular a ese niño en la escuela. Por lo tanto, si alguien te pregunta dónde tú vives, no tienes que decírselo. ¿Por qué? Porque hay gente afuera que está causando sensación y bulla para separar la familia. Y yo creo que eso es buena recomendación. Bueno, abogada, y hablando justamente de ICE, ¿cuál es el estatus en este momento sobre los arrestos de ICE? ¿Qué está pasando usted a nivel legal? ¿Qué ha escuchado? ¿Cómo vamos? En estos días había un video de un pastor en Maryland que lo arrestaron y que decía que llevaba muchos años aquí en los Estados Unidos y lo arrestaron. Yo quiero aclarar esto, para ICE arrestarte es porque supuestamente tienen un motivo fundado para arrestarte. Que han arrestado a gente que son ciudadanos americanos, que son militares, todo eso lo han hecho y lo han hecho como error y ICE se tiene que preparar a recibir las consecuencias de sus errores, ¿ya? Pero más allá de esos errores, hay uno que otro, bastantes, también tenemos que entender que ICE claramente ha dicho, si usted está aquí en los Estados Unidos, aunque no tengas antecedentes penales, si usted no tiene un estatus migratorio, ICE dice, yo puedo arrestarte. Y yo quiero que la gente entienda, porque ese video de Maryland me salió 50 veces del pastor de Maryland que llevaba mucho tiempo y hay congresistas que están diciendo, déjalo salir. ¿Por qué ICE pudo arrestar al pastor de Maryland? Porque el pastor de Maryland entró con una visa de turismo y se sobrequedó al tiempo de su visa. Al sobrequedarte al tiempo de tu visa, te abre una puerta de que tú estás acumulando presencia ilegal y al no estar autorizado aquí por esa presencia ilegal, sí ICE puede ir por ti. Yo quiero que la gente entienda, porque en estos días vi a otra señora que estaban arrestando a alguien en California y ella seguía gritando, ¿dónde está tu orden? ¿Dónde está tu orden? No. Yo quiero que la gente entienda, la ley de inmigración desde el 1996 le da autorización a los oficiales de inmigración a detener a personas que entraron sin documentos, que entraron con visas y con documentos, pero se sobrequedaron al término de sus documentos, y a cualquier persona que cometió un crimen, ¿ya? Por lo tanto, podemos gritar lo que queramos gritar si la persona ya tiene una orden de deportación. Y cuando hablamos de una orden de deportación es mucha gente que no comparecieron a su audiencia o entraron, le dieron una orden de deportación acelerada, los regresaron y volvieron a entrar después y inmigración no los detuvo. Si usted de esas personas o que entraste con tu visa y nunca te fuiste o que tienes algún récord criminal aunque sea una tontería para ti, inmigración está detrás de todas esas personas y tenemos que entender que buscar un abogado a lo mejor es lo mejor que usted puede hacer para buscar las opciones o entender las opciones. No estamos hablando de contratar un notario para que te ayude a sacar a alguien con fianza. No estamos hablando de contratar un abogado licenciado en los Estados Unidos que te ayude tal vez a hacer una moción de fianza si usted no tiene una orden de deportación. O si usted entró con visa y se sobrequedó al tiempo, a ver cuáles son las otras opciones. Es
bien importante que entendamos que no necesitan una orden de arresto para arrestar a una persona que entró y está aquí sin la documentación propia. ¿Por qué? Porque ellos tienen entonces lo que llamamos causa probable. ¿Por qué se llevaron al pastor de Maryland? Porque ellos tenían causa probable de que el pastor de Maryland se había sobrequedado a su visa. ¿Qué es cierto? Sí era cierto. ¿Que el pastor de Maryland podría cualificar para la fianza? Sí, podría tal vez. Pero cada caso se tiene que ver individual, y lo decimos y lo repetimos, cada caso es individual. Hay gente que cualifican para una fianza, hay gente que no cualifica una fianza, y la última vez que estuve con ustedes les expliqué que ICE ahora quiere enmendar las alegaciones de todo el que entró bajo la administración de Biden, porque ellos quieren decir que todo ese grupo de personas que entró bajo la administración de Biden, ninguno cualifica para una fianza. ¿Y qué ellos quieren hacer? Los quieren detener. Y mientras están detenidos, tienen que pelear su caso de asilo. Pero ¿y la gente que se cansó del centro de detención? Que no les gustó. Se han escuchado historias horribles de los centros de detención. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si usted entró bajo el tiempo de la administración de Biden, usted no necesita una orden de arresto porque probablemente ya usted la tiene en el récord. 1, 2. ICE está enmendando todas las alegaciones de ese papel que se le dio en la frontera para que si los detienen usted no cualifique para una fianza. Pero hay gente que están siendo detenida y llevan 20 años aquí. Si esa persona que lleva 20 años aquí nunca ha tenido una orden de deportación, oye, cualifica para una fianza, probablemente busque asesoría legal. Yo sé que a veces nos cansamos y yo sé que a veces hay gente que dice, me quiero ir, me cansé, me voy. Pero tal vez usted tenga otros beneficios que usted no sabía, pero usted tiene que buscar asesoría legal. 901-896-9529. Me puedes dar una llamada, pero también si ya usted tiene un abogado, llame a ese abogado y busquen las otras opciones. Yo tengo una pregunta rapidísima respecto a lo que acaba de mencionar. ¿Cómo ICE, de la gente que tenía que haber salido y no salió, los que tienen, o sea, que vinieron con visa de turista, tenían 6 meses y se quedaron 1 año? ¿Cómo saben ellos de los millones de personas que hay aquí, dónde están? Los más recientes, ellos tienen que tener la dirección porque tú dices, yo voy para casa de Yayito, por allí voy. Entonces ya ellos tienen que tener una idea de más o menos dónde ellos están. Los que llevan 20 años, eso es bien difícil. Yo creo que eso es al azar. Eso fue, mira, te voy a reportar que Ivette está en la 555 y ella sí vino con una visa y ellos investigan y ahí ellos se dan cuenta que hay una causa probable. Ya. Sabrá Dios si un feligrés de la iglesia salió molesto. Podría ser. Puede ser. Te voy a decir aquí lo que hay. Hay mucha gente, y esto es increíble porque yo lo he escuchado. Hay gente que han llamado a pedirme el número de ICE, el hotline, porque están molestos con otras personas y quieren reportarlo. Qué barbaridad. Esa la dejo ahí. La dejo ahí. No, y a través de redes sociales hemos visto muchos videos donde hay enfrentamientos de hispanos, de latinos, y te han dicho, le voy a hablar al ICE para que te lleven. Sí, yo veo, y lo hacen, hay gente que lo hace. Yo he recibido esas llamadas en la oficina y me vuela la cabeza, pero, o sea, ahora más que nunca estamos amenazando así. Pues te voy a llamar, está el hotline, voy a llamar porque ellos están locos por llevarte. Y tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Sin duda, porque luego se nos regresa. Dice por acá, bueno, vamos a continuar, abogada. ¿Y cuán cierto es lo que se está diciendo de ICE a los arrestos sobre tú no tienes ningún derecho en los Estados Unidos? Cuando los agentes te dicen eso, a quien los están arrestando, ¿qué hay de cierto? ¿Se tiene o no se tiene derecho? Es bien... también el fin de semana había un nenito que lo arrestó ICE y que ICE le dijo, tú no tienes ningún derecho aquí en los Estados Unidos. Y por eso es que la gente tiene que hablar con un abogado. Y por eso insisto, escuche bien, aunque el oficial de ICE te diga, tú no tienes derecho en los Estados Unidos, no significa que tú no tienes derecho en los Estados Unidos. Tengo que decir que los oficiales de ICE, la gran mayoría, no son abogados. Ellos no saben, ellos lo que quieren es meterte miedo, poner miedo en tu corazón para que tú digas, ay, pues dame la voluntaria que me voy, me regreso para México. Mira, aunque el policía que te detuvo te digan, tú no puedes ir a corte, tú puedes ir a corte. Ya, no importa que te lo dijo un policía, no importa que te lo dijo ICE, no significa que es cierto. Para eso tú necesitas a los abogados. A veces yo voy a corte y escucho al fiscal hablando y yo digo, el fiscal no sabe.
No sabe, vamos aquí. Los otros días me llegó una moción diciendo algo que no es lo correcto. Ya en 5 días yo presenté mi oposición a esa moción. ¿Por qué? Porque el factor que te lo está diciendo un oficial de ICE no significa que es cierto. Y por ende, ahora más que nunca, usted necesita hablar con un abogado. Pues salió un video de un muchachito diciendo que a él se le dijo que él no tenía derecho. Pues, ¿tú te lo creíste? No te lo creas. Porque si primero tú tienes derecho a permanecer callado. ¿Qué? Uh-huh. Tú no tienes que decir tu estatus migratorio. Si tú cruzaste la frontera, te lo van a sacar con las huellas, ¿ya? Tú tienes derecho a permanecer callado. Tú no tienes que decir tu nombre, tu país de origen, tu estatus migratorio, cómo entraste a los Estados Unidos. Si tú lo dices, ya le das motivo fundado para ellos arrestarte. Número 2, tienes derecho a un hogar seguro. No tienen, ya lo hemos dicho, no tienen que entrar a tu casa. No tienen que entrar a tu casa. Ahí sí necesitan una orden para poder entrar a tu casa. Número 3, tienes derecho a hablar con un abogado. Así que es bien, bien importante que si usted fue arrestado por ICE y te dicen tú no tienes derecho, tú recuerdes, yo tengo derecho a hablar con un abogado. Memorízate este número, 901-896-9529. Y el que sabe que si usted me llama del centro de detención, en mi oficina te van a contestar el teléfono. Así que es bien, bien importante, 901-896-9529, que usted se memorice el número de un abogado por si te pasa algo. Y usted también tiene derecho a no firmar nada. Que el factor de que no firmes la salida voluntaria no significa que eventualmente te podrían remover. Sí, te pueden remover sin tu firma, pero no tienes que firmar salida voluntaria. Si un oficial te dice en el centro de detención, tienes que firmarla o te deportamos, pues no la firmes y esperas que ellos te remuevan, ¿ya? Pero es bien importante que la gente entienda que sí tú tienes derecho. Y por último, tú tienes derecho a un debido proceso de ley. Y en esto estaba hablando con un grupo de personas recientemente. ¿Por qué la administración de Trump está deteniendo a muchas personas pero no puede deportar a ese número de personas? Porque hay una cosita que se llama debido proceso de ley, que dice que aunque me arresten hoy, yo que llevo 20 años en los Estados Unidos, no me pueden remover así. Uh-huh. Y por ende, aunque el oficial te diga, y escúchenlo porque te lo van a decir para meterte miedo, tú no tienes ningún derecho. Sí, tú tienes derecho a permanecer callado, hogar seguro, hablar con un abogado, no firmar nada, debido proceso de ley. Y el debido proceso de ley es que tienes derecho a ver a un juez si tú no tienes una orden de deportación. Ahora, si usted ya tiene una orden de deportación y el oficial te dice tú no tienes derecho, también es falso, porque aunque ya tú tengas una orden de deportación y tú tienes miedo de regresar a tu país, tú tienes derecho a una entrevista de miedo razonable. Hay opciones. No firmen salida voluntaria de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay opciones. Muy bien, abogada, pues ahí está. La gente, por favor, comparte este video porque es importante entender cuáles son nuestros derechos y qué hacer y qué no hacer. Ahora, ¿hay problemas con solicitudes de fianza, abogada? ¿Cómo puede la gente saber esta información? Hay mucha gente que no está cualificando para fianza y he recibido varias llamadas. La semana pasada me enteré de uno sí, uno no. Que no están cualificando para fianza. Y yo quiero que la gente entienda, además de que están enmendando las alegaciones, si tú solicitas una fianza pero no tienes un buen caso para pelear, los jueces están denegando esa fianza. Uh-huh. Así que, ¿qué les quiero decir? El factor de que Carlito salió con fianza y Juan le denegaron la fianza no significa que tu abogado es malo, significa que cada caso es individual. Sin embargo, yo quiero brincar un momento porque el viernes salió una enmienda a las regulaciones de la 130. ¿Okay? Y yo quiero hablar rapidito de eso antes que ya yo me corte el micrófono. No, usted siga, porque usted siga. Porque el viernes por la tarde yo estoy tranquila, disfrutando, leyendo las noticias y de repente me llega un correo diciendo enmienda al manual de políticas de la petición 130. ¿Y qué es la petición 130? Es cuando tu hijo ciudadano americano te pide, o tu esposo o esposa ciudadano americano te pide, o tu esposa o esposo residente legal permanente te hace una petición.
¿Ya? Pues y sabes que no puedes hacer la petición junto con la solicitud de la residencia porque entraste sin visa. Voy otra vez. Todos aquellos que entraron sin visa o que entraron sin parol a los Estados Unidos saben que para poder continuar el procedimiento de la residencia solamente puedes hacer una parte, que es la petición de hijo a padre o de esposo o esposa al otro esposo, y haces la 130 y esperas. Y a veces tenemos que esperar meses o un año para que te aprueben esa petición 130. Y estoy hablando de aquellos que solamente envían esa petición familiar sin la solicitud de la residencia a la misma vez. Si usted envió la solicitud de la residencia junto con esa petición matrimonial, esto no es para usted. Es para aquellos que papá ciudadano americano pidió un hijo o hija, o viceversa. Hijos ciudadanos americanos piden a padres. Esa petición, en la enmienda del viernes dice, ya la enviaste, ya la recibieron. La enmienda del viernes dice, si las oficinas de inmigración determinan que el beneficiario de esa petición está en los Estados Unidos sin documentos, podríamos comenzar un procedimiento de corte de remoción para esa persona. La persona lleva aquí 30 años, nunca ha sido deportada de inmigración, no sabe que está. Pero ellos en la enmienda del viernes está diciendo, por simplemente haber enviado esa petición de que tu hijo te está pidiendo y no haber enviado la solicitud de residencia a la misma vez, solamente por enviar esa petición, tienes que entender que yo podría comenzar un procedimiento de deportación en tu contra. Y yo quiero que la gente me escuche porque muchas de estas personas van a poder sacar la residencia eventualmente porque hacen el procedimiento de la petición matrimonial, después el proceso del perdón de presencia ilegal y después regresan a sus países por una semana a buscar la visa. ¿Okay? Ese es el procedimiento. Pues el viernes dijeron, tú puedes hacer eso, pero tienes que entender que yo puedo enviarte un pedacito de papel que se llama Notice to Appear para que comparezcas a la corte porque voy a empezar a removerte. ¿Qué están diciendo? Que con los arrestos de la calle no es suficiente. Ahora vamos a empezar a arrestar a todas esas personas que quieren sacar sus papeles dentro de los Estados Unidos. Lo cual es ilógico, pero ahora más que nunca, yo sé que hay mucha gente que hace esto por su cuenta o buscan un notario para llenar estos procedimientos de petición de hijos a padres o de padres a hijos o de esposos a esposas. Ahora más que nunca tú necesitas un abogado de tu lado. ¿Por qué? Porque ellos claramente, la enmienda del viernes dice, de ahora en adelante, si vemos que ese beneficiario es removible de los Estados Unidos, vamos a comenzar un procedimiento de remoción. Y eso es bien importante que la gente entienda. Que te puede llegar la aprobación de que tu hijo te pidió, pero también te puede llegar otro papelito diciendo tú tienes que comparecer a la Corte de Inmigración el 15 de agosto del 2025. Y si es así, usted tiene que hacerlo. Porque si usted no comparece a su corte, entonces vas a tener una orden de deportación en ausencia y ahí sí se dañó el caso completo. En pocas palabras, tenga un abogado confiable, alguien en que usted pueda realmente dejar su caso en esas manos, porque no puede andar ahí por cualquier lugar y mucho menos solamente con notarios. Ahora más que nunca, por esa petición que yo misma digo, tú lo puedes hacer desde tu casa. Ahora más que nunca yo digo, si tú estás aquí sin la documentación necesaria, esa petición te va a abrir un caso en la Corte de Inmigración. Y necesitas un abogado para representarte. No le jueguen al vivo, por favor. No le jueguen al vivo y sobre todo sabiendo que la abogada Shio pues es de las nuestras, habla nuestro idioma. Además tiene facilidades en que usted pueda hacer los pagos. No le va a pedir todo como los abogados que van hasta su casa en una ven y le piden $10,000. Dámelos ahorita y te hago un caso. O sea, por Dios, sean inteligentes. Y la abogada Shio, y que yo no pido nada por WhatsApp. So, si alguien te está pidiendo por WhatsApp, no soy yo. No es confiable. 901-896-9529 y vamos a preguntas-respuestas. Sí, rapidito. ¿Sí tiene tiempo, abogado? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Dice, una pregunta, abogada. Mi hijo tiene 21 años, es ciudadano. Yo entré a los Estados Unidos con una visa de turista. Dice, es buen momento para que me pueda pedir, darme la residencia. Ya escuché que todos tienen un proceso migratorio, tienen que ir a una entrevista. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Sí es bueno que el hijo te pida con la solicitud de la residencia.
Si ella solamente o esa persona solamente envía la petición del hijo para esperar, esos son los casos que van a levantar la Corte de Inmigración y vas a terminar un procedimiento en la Corte de Inmigración. Si usted va a hacer el procedimiento, haga la petición de su hijo junto con la solicitud de la residencia. ¿Por qué están llamando a entrevista? 1, porque a veces no hay mucha evidencia de su relación con su hijo o que realmente es su hijo. Y 2, están llamando a entrevista a todos los casos de residencia. Bajo la administración anterior, en 3 meses ya tú tenías el papeleo aquí y no tenías que ir a entrevista. Bueno, pues no estamos bajo la administración anterior. Estamos bajo esta nueva administración donde todas las solicitudes de residencia son llamadas a entrevista. Sí, es buen momento para hacerlo, ahora mejor que nunca, pero tiene que entender que usted podría ser llamado a entrevista porque es una solicitud de la residencia. No envíes, mi recomendación, no envíes la petición de su hijo sola, no, envíe la petición del hijo con la solicitud de la residencia a la misma vez, porque si no vas a tener o a traer el problema de la nueva enmienda de que vas a terminar en Corte de Inmigración. Abogado, dice, disculpe, ¿cuándo cambiarán el examen de nuevo de la ciudadanía americana? ¿Cuál de todo? Nada más dice así. Ok, todavía seguimos con el examen viejo. Si vas a hacer la ciudadanía, hazla ya. Seguimos con el examen viejo. Recuerda que el examen viejo, seguimos con la regla 2060-1555. Si usted tiene 20 años con esa residencia y 60 años de edad, pues entonces usted podría cualificar para una excepción de tomar el examen en español. Ellos sí cambiaron el papel médico para aquellas personas que dicen yo no puedo leer o escribir, yo tengo un problema de lectura o mi doctor me dijo que yo sufrí un accidente y yo no proceso bien. Pues ahora ese papel lo modificaron y tu médico tiene que certificar que en efecto no hay manera de que usted pueda leer o escribir o aprenderse esas 100 preguntas. Si usted está solicitando esa excepción, hable con un abogado antes de enviar su N-400, la solicitud de la N-400. Si no, póngase a estudiar y usted lo va a solicitar y lo va a hacer muy bien. Perfecto, son las preguntas que tenemos ya en esta mañana. Muy bien, y por último, a la gente recuerden que estos videos permanecen en las redes. Busque a la abogada Shio en sus entrevistas a través de Resumen Noticias. Transmitimos también en Radio Ambiente para que lo regresen y lo vuelvan a ver y volvamos a aprender juntos. Abogada, la esperamos pronto por acá. 2 semanas, ahora sí. Ahora ya sí, regresaron los nenes a la escuela. 2 semanas. Bueno. Muy bien, bueno, pues Bye. es lunes y hablamos de migración. Hasta la próxima. Estos sí son